Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí el estar con ustedes reunidos en esta mañana escudriñando la palabra de Dios. Primeramente es un privilegio porque a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, podemos decir que estamos unidos en un mismo espíritu, que estamos unidos porque somos hijos de un mismo Padre, que estamos unidos porque somos también limpiados con la misma sangre y que estamos unidos porque un mismo vínculo nos hace una familia, nos hace parte de un cuerpo, el Espíritu Santo de Dios. Quiero que pensemos un poquito en el regalo más grande que hemos recibido, que es el regalo de la salvación, la vida del creyente. ¿Qué es la salvación? ¿Por qué es importante? Y la gran pregunta que quiero hacer en esta mañana es: ¿debemos cuidar nuestra salvación? Porque estuve mirando hace poco un título de un libro que se llama ¿Están millones de cristianos en peligro? Y me llamó la atención ese título porque me dice algo importante. Me dice: ¿es posible que un creyente pueda perder algo que tiene? Bueno, nosotros sabemos por la palabra de Dios que la salvación la hemos recibido no por nuestros propios méritos, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo realizada en la cruz por nosotros. Y eso nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha dado una nueva vida, pero también, y quiero enfatizar en esto, nos ha dado una nueva responsabilidad. Creo que muchos hemos sido conscientes de la nueva vida que hemos recibido a través de Jesucristo. Creo que muchos somos conscientes acerca de las riquezas en gloria que nos esperan. Pero lamentablemente uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana es que no es consciente de las grandes responsabilidades que implica tener una vida como la nueva vida que hemos recibido en Jesucristo. Ahora, quiero pensar un poquito con ustedes, mis queridos hermanos, acerca de esta vida cristiana que tenemos, de esta nueva vida, de esta salvación que hemos recibido. Y quiero hacer una pregunta, plantear una pregunta. ¿Qué harías tú si a la puerta de tu casa llega un hombre que tiene mucho dinero y te regalara su mejor mansión, te regalara su mejor vehículo y te dijera: mira, quiero que vivas en mi casa, quiero que vivas, que tengas este vehículo, pero además de eso, yo voy a pagar los impuestos, yo voy a sostener la gasolina y los seguros del vehículo y pagaré también los impuestos de la casa y los servicios de la casa, todo lo pagaré, solo tienes que irte a vivir allí. Bueno, diría usted: uy, hermano, genial, yo lo haría. Pero la pregunta mía es: ¿qué pasaría si un mes o 2 meses después de que tú te fuiste a vivir a esa casa y tienes ese carro que él te ha dado, cuando él llegue encuentra su casa o esa casa que te regaló destruida y encuentra el carro que ha sido rayado y ha sido golpeado? ¿Cómo crees que se sentiría aquel hombre que te regaló esas cosas? Pues seguramente no te lo has planteado, pero yo creo que se sentiría bastante decepcionado de haberte hecho ese regalo. Y yo quiero pensar en que muchas veces Dios nos ha dado tantas cosas con la salvación y nosotros hemos descuidado la salvación que Dios nos ha regalado. Una salvación que no se pierde porque somos conscientes de esa verdad, pero una salvación que muchas veces la descuidamos, la tratamos como si no hubiera valido, una salvación que la tratamos como si no importara. Quiero que vayamos al libro de Primera de Pedro, al capítulo 2,
Y vamos a leer el texto del versículo 9 y 10 del libro de Primera de Pedro. Una hermosa declaración del Señor a través del apóstol Pedro de lo que somos para Dios. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido. Y empecemos de una vez a resolver esto. Un linaje escogido es una familia escogida. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos la casa Windsor, que es la casa de los reyes y de los príncipes de Inglaterra. Y ninguno de los que ha nacido en esa casa pidió nacer allí. Sencillamente, por la obra de Dios, nacieron allí. Ni el príncipe Harry, ni el príncipe Guillermo, ni el príncipe Carlos, ni la misma reina Isabel pidieron nacer allí. Sencillamente nacieron allí. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido. ¿Por qué? Porque somos hijos de un Padre más especial que cualquier linaje muy especial de la tierra. No somos, mis queridos hermanos, hijos de reyes en esta tierra, pero somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No solamente somos linaje escogido, sino que la palabra de Dios dice que somos real sacerdocio. Pertenecemos a una realeza sacerdotal. ¿Saben cuántos casos de reyes y sacerdotes hubo en el Antiguo Testamento? La Biblia solamente menciona un caso, el caso de Melquisedec, allí en el libro de Génesis. Un hombre que fue rey, pero que fue sacerdote del Rey Altísimo. Pero hay otro caso de un rey que es sacerdote, y es el caso de la persona preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdaderamente rey, el sumo sacerdote, pero es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y sin embargo, en esa misma posición, no solamente de un pueblo con un linaje especial, sino de un pueblo que tiene un real sacerdocio, hemos sido puestos. ¿Qué implica que seamos real sacerdocio? Que hemos sido llamados para servir delante del trono del único y verdadero Dios, y que solamente nosotros tenemos el privilegio de estar allí, en este lugar, sirviendo al Señor. Bien, hermanos, pero no solamente somos un real sacerdocio, sino que la Biblia dice que somos un pueblo escogido por Dios. Y esto es importante porque Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, como dice en el libro de Romanos capítulo 8, y nos apartó antes que todas las cosas fuesen hechas. Nos ha apartado como un pueblo especial para Él, antes de que todas las cosas existieran. Fuimos adquiridos por Dios. Y cuando se habla de la adquisición, no solamente se habla de que somos pueblo por derecho propio de Dios, sino que pagó un precio para nuestra salvación. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese llamado? El mismo versículo 9 dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, con esto, que no somos especiales, que no somos venidos de otro planeta y metidos en este, que no somos seres que hayamos ganado por mérito propio esa condición. Mis queridos hermanos, somos así, somos ese pueblo adquirido por Dios por su misericordia. ¿Por qué? Porque estábamos, como dice el versículo 9, en tinieblas y nos ha llamado a su luz admirable. Y como otra parte de la palabra dice, éramos enemigos,
pero Él murió por nosotros para hacernos sus amigos. Y el verso 10 dice: mas vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mis queridos hermanos, esta es una de las más maravillosas declaraciones que Dios hace acerca de nuestra realidad espiritual. Ahora, miremos algunas cosas interesantes acerca de esta naturaleza nuestra, de esta verdad de que somos hijos de Dios. Bien, mis queridos hermanos, hay tres cosas que han pasado con el hecho de que Jesucristo nos haya dado vida eterna. Lo primero es que somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron, pero que ahora todas las cosas fueron hechas nuevas. Y voy a leer 2 Corintios 5:17, que es un texto que todos conocemos, y es una maravillosa declaración que hace el apóstol Pablo acerca de lo que somos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si somos nuevas criaturas, ¿qué implica eso? Que somos nuevas criaturas por tres razones. Primero, somos nuevas criaturas por creación. El apóstol Juan dice en la carta, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, que en Cristo, todos los que creemos en Cristo, fuimos hechos hijos de Dios, no por voluntad de varón, no por herencia o por declaración de varón, no por sangre ni carne, sino porque viene de Dios. Somos hechos hijos de Dios y somos hechos nueva naturaleza en Cristo. No solamente somos nuevas criaturas por creación espiritual, sino que somos nuevas criaturas por redención. Y en la misma carta de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 18 y 19, nos dice el apóstol Pedro lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿por qué somos nuevas criaturas, mis queridos hermanos? Por un tercer aspecto, por una motivación divina. ¿Saben cuál es la motivación? Su amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto lo dice el apóstol Juan, allá en su primera carta, en la maravillosa carta del amor. Capítulo 3, verso 1 del primera de Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Por amor, por su misericordia, porque siendo enemigos, nos hizo sus hijos, porque siendo extranjeros, nos hizo su familia. Así que, como primera medida, mis queridos hermanos, somos hijos de Dios, y eso nos ha hecho nuevas criaturas, por creación, por redención y por motivación divina. Pero lo segundo es que somos nuevas criaturas porque para Dios somos de un valor incalculable. Somos de un valor incalculable, mis queridos hermanos. Fuimos creados en Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros allí en la cruz. La sangre de Jesucristo pagó nuestra deuda. Y el mismo apóstol Pedro nos dice las siguientes palabras: fuimos rescatados, versículo 18 del capítulo 1, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué maravilla, mis queridos hermanos! ¡Qué maravilla! Fuimos de incalculable, o somos de incalculable valor. Piensa en las palabras del libro de Colosenses que expresa lo que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, o la palabra de Dios dice acerca del Señor Jesucristo, que Él es el que sostiene todas las cosas, que en Él todas las cosas fueron creadas y que sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Y yo quiero que pensemos en eso, porque esa misma persona fue la que se hizo hombre para entregar su vida por mí, por causa de mis pecados. Su vida fue entregada en la cruz. Fui comprado con precio de sangre. Hermanos, somos de incalculable valor, porque la palabra de Dios también dice: ¿de qué le sirve al hombre tener el mundo entero si pierde su alma? Así que también fuimos o somos de incalculable valor por causa de la imagen de Dios, porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Esto quiere decir que cuando Dios pensó en nosotros como creación, pensó en reflejarse de alguna forma a sí mismo en nosotros. Y no quiero entrar a una teología que por ahí está volando, que es la teología de que nosotros somos dioses. No. Que ya incluso ha sido no solamente de los mormones, sino aquellos movimientos de la fe han querido adoptar, que somos pequeños Jehovás, como cierto pastor muy famoso dice por ahí en una de sus predicaciones. No, en absoluto. Pero reflejamos la imagen de Dios. Por eso también somos de incalculable valor para el Señor. Todos los seres humanos reflejan a Dios de una u otra forma. Solo que nosotros como creyentes no solamente poseemos ese reflejo, sino que hemos sido comprados con su sangre, con su sangre. Ahora, hay otra razón poderosa de nuestra salvación, y es que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto, hermanos?
¿Por qué fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Primero porque fuimos escogidos con un propósito. Y Efesios capítulo 1, el verso 11 y 12, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser para la alabanza de la gloria de su gracia, para honrarle como Dios. La verdadera razón, el verdadero sentido por el cual un ser humano y un creyente deberían vivir es para que el nombre de Dios sea glorificado a través de su vida. Pero esto implica que también fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo con un compromiso. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2, porque somos hechura suya, capítulo 2, verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos creó para cumplir una misión. Así que piense en estas cosas que le he dicho esta mañana, porque deberíamos evaluar cómo estamos llevando, mis queridos hermanos, nuestra vida. ¿Cómo estamos llevando, mis queridos hermanos, nuestro cristianismo? Ahora, yo quiero hablarles de algunas acciones prácticas de la vida cristiana, de cómo cuidar nuestra salvación.